Vastas llanuras abiertas se extienden hasta donde alcanza la vista, enormes manadas de animales de todas las formas y tamaños deambulando, mientras a su alrededor numerosas máquinas biológicas de matar aguardan, prometiendo la muerte a cualquier víctima desafortunada que dé un paso en falso. Seguramente me refiero a las grandes llanuras de África, ¿verdad? Pues, después de todo, es el único lugar del mundo que encaja con esta descripción. Pero no estoy hablando de África, sino de un lugar que podría parecer lo contrario en cuanto a naturaleza: Norteamérica. Sí, la misma donde más del 90% de la vida consiste en personas o animales domesticados. Y la misma donde el único animal grande que puedes encontrar en algunas zonas es una rata mutante. Sí, hablo de ti, Nueva York. Sin duda, el estado actual de los Estados Unidos está muy lejos de la naturaleza que se ve en las sabanas africanas. Sin embargo, no hace tanto, era otra historia, pues la Norteamérica prehistórica se parecía inquietantemente a África, pero con esteroides. Dado el calor abrasador y la sequedad que suelen ir de la mano en las sabanas africanas, sería lógico pensar que hablo de una versión de América cuando era mucho más calurosa que ahora. Pero irónicamente, no es así, ya que en realidad, esta forma de los Estados Unidos ocurrió cuando estaba prácticamente en su punto más frío, la Edad de Hielo. Y no estoy hablando de cualquier época de esta edad, pues actualmente seguimos en ella. Fue más bien la etapa más parecida a África durante el último máximo glacial, entre hace 26.000 y 20.000 años, lo que añade otro nivel de ironía, ya que este punto representa la fase más fría de toda la Edad de Hielo, cuando las temperaturas promediaban unos gélidos 7.7 grados centígrados en todo el mundo, mientras que las capas de hielo del planeta también se habían expandido hasta su máximo, cubriendo el 25% de la Tierra. Esto incluía también grandes áreas de América continental, con mantos de hielo descendiendo hasta Iowa, Indiana y Ohio, mientras que estados como Nueva Inglaterra, Nueva York y Vermont estaban completamente cubiertos. Y si Nueva York se trasladara a aquella época de nuevo, ni siquiera el One World Trade Center sobresaldría del hielo. Eso es muchísimo hielo. Y aunque era más alto que los rascacielos de Nueva York, la mayor parte de Estados Unidos quedó en última instancia fuera de esas capas, aunque la Edad de Hielo las afectó de otro modo, porque, aunque la Tierra permaneció expuesta, todo era mucho más frío y seco que ahora, resultando en un paisaje muy distinto. Para empezar, la combinación de frío y seco hizo que hubiera mucho menos árboles, ya que el cambio de clima los obligó a emigrar hacia el sur, en busca de temperaturas más cálidas, mientras que muchos bosques fueron arrasados, permitiendo que gramíneas y plantas bajas dominaran. Esto dio lugar a la creación de megaestepas, praderas e incluso sabanas frías y secas, que según algunos modelos, pudieron abarcar un área entre un 40 y un 60% mayor que las grandes llanuras actuales de Estados Unidos, sin contar los matorrales que también se formaron entonces en las zonas más cálidas. Sin embargo, aunque cosas como el matorral y la sabana van de la mano en el ambiente frío, probablemente seguirías encontrando ambos lugares visualmente distintos, ya que debido a sus distintos climas, la vegetación y ambiente que verías en América no serían iguales. En las sabanas africanas, las plantas más comunes son las que resisten la sequía, como las rodes, el pasto rojo y el pasto elefante, mientras que árboles como el baobab y la acacia están dispersos pero presentes. En la América glacial, las plantas eran principalmente de tipo herbáceo, mientras que los pocos árboles presentes eran coníferas resistentes al frío como abetos y pinos. Esto era muy diferente del este, pero en muchos aspectos cumplía la misma función ecológica, atrayendo a animales que ocupaban los mismos nichos que los de África. Sin embargo, no esperes ver aquí ninguna de las especies exactas, ya que las de la Edad de Hielo no eran copias uno a uno, y en muchos casos eran bastante más locas, transformando el paisaje americano en un dominio de gigantes y bestias de todo tipo. Entre ellos estaba la versión americana de la Edad de Hielo del elefante, el animal más grande que ha recorrido estas tierras desde los dinosaurios, el mamut colombino. Sé que la mayoría está más familiarizado con el mamut lanudo, pero en realidad fue esta especie la que dominó en gran medida los Estados Unidos, habitando amplias zonas y siendo un espectáculo habitual. Además, era difícil de ignorar porque estos bichos eran gigantescos, incluso superaban el tamaño de los elefantes africanos de sabana. Los restos sugieren que un individuo promedio habría medido entre 3.6 y 4.2 metros de altura a los hombros y habría pesado entre 9 y 12.5 toneladas, haciéndolo mayor que cualquier animal terrestre conocido hoy.
Al igual que los elefantes modernos, los mamuts colombinos tenían su propio par de colmillos que usaban para tareas similares: buscar comida, pelear y excavar, pero los suyos diferían en forma y longitud, ya que eran mucho más curvos y largos. Cada uno de estos incisivos modificados llegaba a medir 4 metros, mientras que los más grandes incluso sobrepasaban los 5 metros, más largos que 3 adultos promedio tumbados de cabeza a pies. Dada su forma curvada, estos gigantes no podían apuñalar, pero aún podían usar sus colmillos para empujar, golpear o incluso aplastar a otros animales, y tenemos pruebas directas de que eran letales. En Nebraska se encontraron un par de estos mamuts entrelazados en un duelo perpetuo, pues ambos murieron juntos después de que sus colmillos quedaran atrapados durante una batalla. Además, uno de ellos tenía el colmillo del otro atravesando la cuenca de su ojo. Así que sí, estas cosas funcionaban bastante bien. También lo hacía su tamaño, que les proporcionaba suficiente calor corporal, y si a eso le añadimos sus rasgos más meridionales, obtenemos un mamut que no es tan peludo como el lanudo, con un pelaje más delgado pero áspero y de color similar al de un Golden Retriever, aunque por tu seguridad diría que no intentes acariciarlo, incluso aunque no esté interesado en comerte, ya que estas criaturas posiblemente pasaban hasta 20 horas al día masticando diversos tipos de pastos. Y no eran los únicos que hacían esto, porque en los límites de las grandes llanuras abiertas se encontraba uno de sus parientes. Sí, ahora sí hablo de la leyenda misma, el mamut lanudo. Con un pelaje mucho más grueso, esta especie estaba mejor adaptada al frío extremo, y por ello no era tan común en la América continental, aunque parezca mentira, ya que sus restos solo se han encontrado en Alaska y algunos estados del norte. Sin embargo, donde se halló, dejó una gran impresión, pues era del mismo tamaño que los elefantes africanos modernos, con grandes machos de unas 9 toneladas. Para su tamaño, tenía colmillos notablemente largos, que no eran mucho más cortos que los de los mamuts colombinos, y mostraban una sorprendente variedad, con algunos curvándose en distintas maneras o a veces formando espirales. Debido a su estilo de vida especializado para los extremos de la edad del hielo, el mamut lanudo prefería ceñirse a la limitada estepa de mamuts del norte de América, un bioma que fue una vez el más abundante de toda la Tierra, pero que ahora es bastante raro. Y aunque descartes a este ícono, Estados Unidos tenía más colmillos que ofrecer, porque había un tercer proboscideo, el mastodonte americano. A pesar de su aspecto familiar, este gran animal no era ni un mamut ni un elefante, sino un mastodonte, un grupo menos conocido de proboscideos, caracterizado por constituciones robustas, largas colas y cráneos más bajos que casi los hacen parecer elefantes primitivos. Como sus compañeros de colmillos, el mastodonte americano estaba entre los animales más grandes de la Tierra, aunque era un poco más bajo que el mamut colombino. No obstante, por su constitución voluminosa, eran notablemente pesados para su altura, con individuos que variaban de 9 a 11 toneladas. De hecho, su robustez pudo haber sido tal que un mastodonte de la misma altura que un elefante moderno podría ser un 80% más pesado. Esta densidad, junto con sus colmillos más cortos pero más gruesos, convirtió al mastodonte en un tanque que tuvo mucho éxito, pues se expandió por toda la región, especialmente en el este, mientras que el mamut colombino era más abundante en el oeste y el mamut lanudo en el norte. Juntos, estas tres criaturas eran como los elefantes de la sabana actual, un pilar de su ecosistema. Con solo ver una imagen de un elefante africano, de inmediato te imaginas las sabanas. Sin embargo, como todos sabemos, no solo los animales más grandes generan la magia, pues en África no puedes olvidar a otros herbívoros emblemáticos como rinocerontes, jirafas o cebras, es decir, ungulados grandes que pueblan la tierra. Del mismo modo, los Estados Unidos de la Edad de Hielo también habrían tenido ungulados megafaunales que pastaban y añadían su propio toque. Parte de esto incluía tipos de animales que aún se ven en las grandes llanuras, como variedades de cérvidos, también conocidos como ciervos verdaderos, incluidos alces y guapitíes. Incluso en comparación con ahora, la diversidad de este grupo era mucho mayor, con múltiples especies en un mismo entorno y algunas de mayor tamaño. Esto incluía al ciervo alce,
un cérvido del tamaño de un alce con cabeza de uapití, y el ciervo montañés americano, que se parecía mucho más a un venado de cola blanca, pero era significativamente mayor, más del doble de su tamaño. Y claro, esperarías encontrar ciervos en Estados Unidos, pero otro grupo que podría sorprenderte era el de los équidos, pues al igual que en África y las cebras, aquí la época glacial tenía sus propios equinos, lo que puede sonar imposible si has oído la historia de que los europeos introdujeron los caballos a los nativos americanos, y aunque eso es técnicamente cierto, resulta irónico porque la familia de los caballos evolucionó primero en América del Norte hace casi 55.8 millones de años, y aunque eventualmente desaparecerían hacia el final del Pleistoceno, todavía estaban presentes, pues al menos 5 especies residían en la región, incluido el caballo de Yukon y el caballo de Hagerman, conocido como la cebra americana, porque también tenía rayas distintivas. Además, investigadores han hallado dientes de caballo en el área que son incluso más grandes que los vistos en los mayores caballos de tiro, que ya son los más grandes del mundo, lo que significa que la América de la Edad de Hielo pudo albergar un caballo gigante extinto, el más grande que haya existido, que podría haber pesado 1.5 toneladas. En otras palabras, un caballo que superaba en peso a la mayoría de las jirafas. Un caballo tan grande habría sido todo un espectáculo y un hueso duro de roer. Imagina que te diera una patada a uno de esos. Sin embargo, diría que en cuanto a robustez, todavía era superado por otro grupo, que seguiría existiendo en la zona hasta hoy sin interrupción: los bóvidos. En ciertas partes de Estados Unidos, aún los encontrarás representados por uno de los animales más icónicos y reconocibles de Norteamérica, el bisonte americano, una gran especie que es actualmente el mayor herbívoro de Norteamérica. Dado su tamaño y apariencia impresionante, este hermoso animal también ha sido una parte enorme del pasado de Norteamérica. Pero lo interesante es que en realidad no existía durante el último máximo glacial, al menos no como lo conocemos hoy, ya que el bisonte moderno solo evolucionó hace unos 11.000 años. No obstante, sus formas ancestrales estaban presentes, incluido el Bison antiquus. Este fue en realidad uno de los herbívoros más comunes de la época y el ancestro directo del bisonte moderno, bastante similar en constitución, pero considerablemente más grande, y con una cabeza menos abovedada y extremidades más largas. Dado de lo que es capaz un bisonte moderno, no me habría gustado estar en el extremo receptor de los cuernos de este, y aún así, esta no era su forma final, ya que también existía el bisonte gigante, o Bison latifrons, uno de los rumiantes más grandes que ha evolucionado. Este animal incluso empequeñecía al búfalo cafre y al búfalo americano, con individuos hasta un 50% más grandes y machos masivos que podían pesar 2 toneladas. Ya puedes imaginar que, dado este tamaño, estos sujetos tenían cuernos enormes, que de punta a punta eran más largos que la mayoría de los jugadores de la NBA, y más del doble de la longitud de los cuernos de los bisontes modernos. Ahora bien, no me malinterpretes, ver un bisonte gigante habría sido bastante surrealista, pero hubo otros herbívoros mucho más extraños, y uno de estos grupos no era necesariamente extraño por lo que son, sino por el hecho de que estaban en América durante la Edad de Hielo: los camellos. Sí, el grupo que solemos asociar con los desiertos estaba en América durante la Edad de Hielo, y al igual que los caballos, en realidad evolucionaron en Norteamérica hace mucho tiempo. De los géneros que existieron, el más común y conocido era de lejos Camelops, que vivió a lo largo de la costa oeste y las grandes llanuras. Era un camello relativamente grande y bastante similar al camello dromedario actual en cuanto a tamaño, apariencia general y nicho, ya que predominantemente había sido un ramoneador que podía encontrarse en diversos climas. Aunque si bien compartía similitudes, Camelops podría haber sido muy diferente en cuanto a jorobas, ya que no sabemos si tenía una, dos o carecía de ellas. Y esta historia de tener orígenes norteamericanos pero ya no existir allí parece una tendencia común, pues lo mismo ocurrió con otro animal que no asociarías a Estados Unidos: los tapires, que durante el último máximo glacial aún se hallaban en las regiones del sur y el este del país. Una gama tan amplia de
herbívoros muestra lo generosa que era la zona, y muchos de ellos no solo existían, sino que prosperaban. Sin embargo, vivir en la América de la Edad de Hielo tenía un costo, ya que esta gran cantidad de megafauna atraía muchos depredadores, que incluso hacen que los de África parezcan dóciles. Irónicamente, uno de los grupos más dominantes eran los mismos reyes que se encuentran en África, los gatos. Esto incluía pumas, ocelotes, linces rojos y linces, que aún viven, pero también había felinos ahora extintos mucho más mortíferos, como el león americano o Panthera atrox, cuyo nombre significa pantera cruel, probablemente una rama del león de las cavernas. Este superdepredador estaba entre los mayores cazadores y uno de los felinos más grandes que haya existido, con ejemplares excepcionales que pesaban hasta 457 kilos y en general eran alrededor de un 25% más grandes que el león moderno. Esto resultaba en un cráneo enorme, una mandíbula potente, así como antebrazos titánicos, que le permitían enfrentarse a presas poderosas, incluso pequeños mamuts, y el análisis isotópico indica que cazaban presas más grandes que los grandes felinos contemporáneos, ya que eran capaces de amputar miembros de un solo mordisco, como lo demuestra un lobo terrible que se acercó demasiado y perdió toda la pata. Y al igual que los leones modernos, se ha sugerido que este animal también era social, posiblemente viviendo en complejos clanes, aunque esto nunca se ha confirmado. Y esperaría que no fuera así, porque encontrar un grupo de leones americanos, o incluso uno, habría sido un billete seguro a la muerte. La misma historia puede decirse de otro depredador ápice, que también era rival del león americano, los gatos dientes de sable. Durante millones de años estos félidos habían dominado Estados Unidos y aterrorizado a sus habitantes, pero tras una caída de las temperaturas mundiales, se encontraron en retirada, ya que el cambio climático redujo su entorno y sus presas preferidas, lo que llevó a extinciones en algunos casos, y debido a ello, durante el último máximo glacial, solo quedaba un depredador de dientes de sable en América, el Smilodon. Pero, de todos los dientes de sable que podrían haber quedado, este era una de las opciones más mortíferas, pues era un carnívoro enorme, de un tamaño parecido al de un león o un tigre modernos, pero mucho más robusto. Las especies más grandes de Smilodon podían pesar hasta 280 kilos, a pesar de ser menos largos. Esto significaba que no eran tan grandes como el león americano, pero donde les faltaba tamaño, lo compensaban con extremidades y dentición. Para empezar, sus extremidades eran tan macizas que tal vez podían soportar cargas mayores incluso que las del león americano, mientras que sus diferencias dentales eran bastante evidentes, con este animal equipado con enormes dientes en forma de sable que les permitían matar fácilmente presas muchas veces su tamaño, al hundir profundamente sus dientes causando lesiones catastróficas en tejidos blandos y órganos. Su diseño era tan bueno para perforar que probablemente podía matar muchas presas más rápido que un león o un tigre modernos, y aunque la gente pueda discutir sobre qué gran felino era más mortífero, el Smilodon o el león americano, yo siento que encontrarse con cualquiera de los dos sería una mala situación, ya que ambos eran depredadores supremos, y personalmente, aunque no garantizo seguridad, preferiría enfrentarme a otro gato antes que a estos dos, y este podría sonar familiar, el guepardo. Aunque para ser totalmente sinceros, este no era un guepardo cualquiera, era el guepardo americano o Miracinonyx. A pesar de su apodo, los paleontólogos han deducido que no era en realidad un guepardo, sino un género completamente distinto que simplemente se parece mucho a nuestro amigo manchado. Esta semejanza se reduce principalmente a proporciones de extremidades, rostro y tamaños similares, siendo el Miracinonyx solo algo más grande con unos 68 kilos de promedio y 95 kilos en su máximo. Y debido a estas similitudes, inicialmente se creía que los dos eran fruto de evolución paralela y que el guepardo americano funcionaba mucho como los guepardos actuales, usando una velocidad enorme para perseguir presas. Sin embargo, ahora sabemos que probablemente no era así, ya que conservaba sus garras retráctiles y podía supinar sus patas delanteras, lo que habría obstaculizado su capacidad de correr rápido, y por lo tanto, se piensa que su estilo de vida era más comparable al de los pumas modernos, así que sigue siendo peligroso, pero preferiría a este sujeto frente a las otras opciones. No cabe duda que los grandes felinos mandaban en
entonces, pero su reinado no estaba sin competencia, pues al igual que ahora, la América de la Edad de Hielo albergaba osos. Estaban los habituales, como los osos pardos y negros, pero también un grupo que hoy en día tiene una sola especie, los osos de cara corta, una subfamilia de úrsidos que crecía hasta convertirse en gigantes, y tenían rostros cortos y profundos diseñados para cargar una mordida monstruosa, y amplios conductos nasales. En Estados Unidos, el que dominaba durante el último máximo glacial era Arctodus, o oso de cara corta menor, pero no dejes que el nombre te engañe. Este oso era el mayor depredador de la región. Machos y hembras eran muy diferentes, pero ambos enormes. Las hembras estaban a la altura de los osos polares, mientras que los machos podían ponerse de pie y alcanzar 3.4 metros y pesar unos 950 kilos, con un máximo hipotético de hasta 1.2 toneladas, más que cualquier oso registrado hoy. Este tamaño, combinado con sus extremidades y patas masivas, permitía a estos osos abatir numerosos animales grandes, y algunos estudios sugieren que ciervos, camélidos y tapires eran presas habituales. Sin embargo, a diferencia de los gatos, la carne no era lo único que temía a este depredador, ya que el Arctodus era en realidad un omnívoro, como los osos modernos, que probablemente comía bastante vegetación y frutas. No obstante, debido a su enorme tamaño, algunos creen que se vería obligado a cazar de todos modos para cubrir sus necesidades. Su estatura también era útil en la competencia con otros depredadores, pues se cree que el oso de cara corta a menudo robaba a otros mediante pura intimidación. Esta táctica probablemente reflejaba lo que se ve hoy entre osos y lobos, con los primeros robando cadáveres mucho más a menudo que los segundos. Y hablando de lobos, o mejor dicho de cánidos, obviamente también eran una parte importante del ecosistema, e incluso eran mucho más abundantes y extendidos. El lobo gris por sí solo se encontraba en la mayoría de los estados, llegando incluso hasta México. Aunque el tamaño no estaba de su lado, los cánidos pudieron competir eficazmente con los distintos depredadores que los rodeaban, reflejado por el hecho de que en la mayoría de los yacimientos fósiles suelen ser de los depredadores más comunes. Sin embargo, hubo uno en particular que parecía haber arrasado, y sería otro ícono de la Edad de Hielo, el lobo terrible, o Enoceondirus. Un poco como el guepardo americano, los lobos terribles, a pesar de su nombre, no son realmente lobos, sino un género separado que pertenecía a la subtribu canina, compuesta por cánidos de aspecto lupino. Y al contrario de lo que pueda sugerirte Juego de Tronos, los lobos terribles tampoco se veían realmente como lobos modernos. Aunque sí eran cánidos reconocibles, diferían de los verdaderos lobos en varias cosas. Para empezar, eran bastante más grandes, alrededor de un 25% más pesados que un lobo gris promedio, además de tener una constitución más musculosa, extremidades compactas y una cabeza proporcionalmente mucho más ancha, lo que se cree les daba una mordida mucho más fuerte que la de los lobos grises, permitiéndoles cazar animales más grandes e incluso darles la capacidad de triturar huesos como una hiena. Esto era obviamente importante, dada la enorme talla de los animales de estas tierras, pero la mordida también ayudaba a enfrentarse a la armadura de una de las criaturas más extrañas que haya existido, que llamaba a este lugar su hogar. Si hubieras visto uno de mis videos anteriores en el que se hablaba del gran intercambio americano, sabrías que unos pocos millones de años antes del último máximo glacial, Norte y Sudamérica se habían conectado recientemente, y aunque la mayoría de los animales que migraron desde el sur hacia el norte no lograron establecerse en este lugar loco, algunos sí lo hicieron, incluido lo que se convirtió en la respuesta norteamericana a los pangolines africanos, los armadillos. Dotados de dietas bastante amplias y caparazones endurecidos, estas duras criaturas lograron extenderse por gran parte de Estados Unidos y alcanzaron un nivel de diversidad no visto desde entonces, con múltiples tipos y familias coexistiendo. Entre ellos, incluso estaban los armadillos más grandes que hayan existido, los gliptodontes. Aunque el sur seguía siendo su bastión, algunos lograron colarse en Norteamérica, concretamente Glyptotherium. En comparación con otros animales, habría sido un espectáculo aún más raro, ya que se ceñía principalmente a los estados del sur, pero vaya espectáculo habría sido, porque deja en ridículo incluso al armadillo gigante actual, siendo este animal más comparable a un oso que a cualquier armadillo viviente, y según los restos, parece que los individuos podían haber alcanzado los 400 kilos. Gran parte de esto se
se debe a su extensa coraza y armadura de cabeza que lo mantenía a salvo de los atacantes. A diferencia del Dedicurus sudamericano, el Glyptotherium no tenía ningún arma en la cola que sepamos, pero cuando eres de ese tamaño y llevas una armadura tan extensa que incluía también la cola, realmente no necesitas mucha ofensiva. Y aunque era un armadillo, se cree que vivía de una manera muy distinta a la que esperaríamos, ya que como otros herbívoros megafaunales, era un animal pastador que se alimentaba de hierbas ribereñas. En otras palabras, como un anquilosaurio mamífero. Otro regalo adicional del sur que rompe con lo que estamos acostumbrados fueron los perezosos. Sin embargo, los perezosos de la Edad de Hielo no se parecían en nada a los que ves ahora en el norte o en Sudamérica, ya que no eran perezosos arborícolas, sino perezosos terrestres. Pero a pesar de la diferencia, seguían siendo perezosos en todo sentido, y se consideran grupos parafiléticos, con la idea de que los perezosos de los árboles evolucionaron a partir de los ancestros de los perezosos de tierra. Como se mencionó, el origen de este grupo era Sudamérica, y al igual que los armadillos, formaron parte del programa de intercambio durante el entrecruzamiento biótico. Además, ellos también son un caso único, ya que en su mayoría los grandes herbívoros del sur lo tuvieron difícil en Norteamérica, debido a la intensa competencia, entre otros factores, pero los perezosos terrestres consiguieron persistir, principalmente porque estos sujetos eran mucho más duros que sus parientes modernos. Esto se debe a que, aunque eran perezosos, en algunos aspectos estaban más cerca de los elefantes que de Sid, habiendo evolucionado hasta convertirse en criaturas de cuerpos enormes que pastaban y podían incluso ramonear alto, utilizando gigantescos brazos y garras para manipular su entorno. Hasta donde sabemos, había al menos 3 perezosos terrestres rondando los estados durante el LGM: Megalonyx, Eremotherium y Megatherium. El Megalonyx era el más pequeño del trío, pero eso no significaba mucho, ya que los individuos tenían un tamaño comparable al de una morsa mediana, y todo se volvió mucho más loco con Eremotherium y Megatherium, con ambos del tamaño de un elefante asiático con un peso de 4 toneladas, y en el caso de Eremotherium pudo crecer un poco más, con algunos ejemplares alcanzando 4.5 toneladas. Además, cada uno medía unos 6 metros de largo, lo que les permitía verse como grandes pilares en ocasiones, ya que la estructura de sus extremidades posteriores sugiere que podían adoptar una postura bípeda para acceder a comida alta o para hacerse ver aún más grandes y ahuyentar a los depredadores. Y si eso no funcionaba, siempre podían recurrir a esas garras monstruosas que se cree que también servían como armas defensivas. En la actualidad, no tenemos pruebas directas que muestren lo mortal que sería recibir un golpe de una de ellas, pero dado que tenemos evidencia de que podían excavar a través de roca, supondría que el daño era bastante desagradable. Creo que perezosos del tamaño de un elefante es solo otro buen ejemplo de por qué la Norteamérica de la Edad de Hielo era una locura. Pero no puedes olvidar que aún deambulaban un sinfín de criaturas. Había mofetas prehistóricas, murciélagos, el castor gigante Castoroides y el aún mayor Mixotoxodon, que además fue el único notoungulado conocido que migró desde Sudamérica y básicamente parecía un rinoceronte gigante de 4 toneladas sin cuerno. Aunque antes de poner en marcha tu máquina del tiempo, debería advertirte que esta extraña criatura parece haber llegado solo hasta Texas. Naturalmente, como no quedan notoungulados allí, puedes asumir con seguridad que su linaje finalmente se extinguió, al igual que muchos de los animales. Pero, ¿por qué? Después de todo, aunque parezca mucho, 20 y pico mil años son en realidad en geología un pestañeo, y los investigadores llevan tiempo interesados en la extinción de la megafauna en Norteamérica, y se cree que al menos en parte podría tener que ver con unos de los últimos llegados durante el UMG, nosotros. Sí, fue por esa época cuando los humanos entraron por primera vez en Norteamérica, tras cruzar desde Asia por el puente terrestre de Bering. Estos grupos, ahora llamados paleoindios, eran cazadores-recolectores hábiles que ya tenían experiencia en la caza de grandes presas en Asia, y por ello se dieron un festín en Norteamérica. Existe evidencia directa de que mamuts, mastodontes, caballos, bisontes, osos, camellos y más fueron cazados y sacrificados por humanos. Una de las culturas más destacadas que surgió de los paleoindios fue la cultura Clovis, conocida por sus puntas de lanza acanaladas, microcuchillas y diversos proyectiles que potenciaron su capacidad de caza. Esto no solo perjudicó a las poblaciones de herbívoros, sino que también afectó a los depredadores mediante una competencia insuperable, provocando declives generalizados. Sin embargo, los investigadores ya no creen que solo nosotros seamos responsables
responsables de la extinción de la megafauna. La creencia actual es que los gigantes de Norteamérica recibieron un doble golpe, siendo el segundo ataque sorpresa de la propia naturaleza. No entendemos bien qué cambios climáticos causaron estragos, pero la desaparición de muchos de estos gigantes coincide con el Younger Dryas, un periodo marcado por un abrupto enfriamiento en el hemisferio norte seguido de un calentamiento. Esto habría tenido grandes consecuencias en el entorno. Habría puesto bajo presión a los animales y a los humanos, lo que podría haberlos impulsado a aumentar la cacería. Como muchas hipótesis, hay quienes no están de acuerdo con esta idea, pero algo es seguro: la Norteamérica actual no se le acerca a su pasado. Gracias por ver este video de Zoextinto. Nos vemos en el próximo.